Buenas noches, yo soy Tomás Guevara y este es su canal Reescribiendo la Realidad. Si usted está interesado en mejorar su vida y crear su realidad en una manera eficiente, entonces suscríbase a este canal y dele me gusta para notificarle de todos los episodios que estaremos publicando. El episodio de esta noche se titula La orientación. Para empezar, debo aclarar que la orientación no tiene que ver directamente con la sexualidad. Sin embargo, el sistema de creencias concerniente a la duplicidad, que afecta a la orientación, es inmenso, como lo veremos en otro episodio. La duplicidad es la creencia que más nos afecta e involucra una tremenda cantidad de energía, de ahí su gran afectación. Ahora volviendo a la orientación, debemos entender que orientación y género son dos elementos muy distintos. No son lo mismo. Nosotros creamos dos formas físicas, así como dos géneros biológicos en esta dimensión. Sin embargo, nos hemos olvidado que creamos tres orientaciones y por eso orientación y género no son sinónimos. Creamos 5 sentidos externos para la percepción. Es decir, 5 áreas para la experiencia en esta dimensión, que influencian nuestra realidad y al mecanismo de la percepción en la creación de nuestra realidad. En resumen, tenemos 5 elementos diferentes que se componen de masculino, femenino y 3 orientaciones. Nuestra dirección no está orientada hacia el género, sin embargo, nuestro sistema de creencias unió estos dos elementos, género y orientación, de una manera tan eficiente que ha creado demasiadas diferencias que no hemos podido aún resolver. Los 2 géneros y las 3 orientaciones son 5 áreas en total. Estas 5 áreas son tan diferentes, como lo son nuestros 5 sentidos externos. El de la vista, del tacto, del gusto, del olfato y el del oído. Estas 3 orientaciones no son intercambiables, como tampoco lo son los sentidos externos, es decir, el sentido del gusto no es intercambiable con el sentido del oído. Asimismo, las 3 orientaciones tampoco son intercambiables. Antes de nacer usted elige la orientación que va a dominar su vida en esta realidad y dimensión. Un ejemplo, usted se puede identificar como una muchacha, y puede ser una muchacha, y no necesariamente va a hacer del género femenino. Como veremos en el caso de Zulay. Igualmente, usted se puede identificar como un muchacho, y no ser necesariamente del género masculino. Precisamente por eso, son muy diferentes. Son tipos de cuerpo y percepción, y la percepción es muy diferente al tipo de cuerpo o género. Nosotros erróneamente, hemos definido solo 2 orientaciones, masculino y femenina. Ni siquiera hemos creado una palabra para definir la tercera orientación, sin embargo, creemos que lo hemos hecho y creamos la palabra homosexual, que es inadecuada. No solo es inadecuada, sino que es también ofensiva en un alto grado. Ni siquiera tenemos palabras para designar cómo es debido las 3 orientaciones de esta realidad. Mujer, hombre, niña y niño no son designaciones apropiadas para nuestra percepción. Hoy las únicas definiciones que tenemos, objetivamente, son masculino y femenino. Y esto meramente se refiere al tipo de cuerpo y función del cuerpo, pero no a la percepción, y definitivamente no se refiere a la orientación. En cada episodio de este canal, trato de mencionar una experiencia que me haya sucedido, y que tenga relación con el tema del vídeo. Siempre me ha unido una gran amistad, con toda la familia de mi ex esposa Liliana Calvo. En especial con sus 2 hermanos menores. Recuerdo que, a finales de los años 70, o principios de los 80, existía frente a la municipalidad de Goicoechea,
una discoteca muy famosa llamada Carimar. Un fin de semana me fui con Jorge Calvo, conocido como Kouki, y con su hermano Mario, a divertirnos a esta discoteca. Como a la media hora de estar en la discoteca, observé a una joven muy bella, llamada Zulay. Así que decidí invitarla a bailar. Kouki y Mario me advirtieron que me estaba equivocando. Que Zulay no era una muchacha, era un muchacho. Yo pensé que me estaban vacilando, y no les hice caso, y fui a invitar a bailar a Zulay. Ella muy amablemente declinó mi invitación, y debo decirles, que me sentí frustrado, y menospreciado. Durante varios años no volví a saber nada de Zulay, hasta que la entrevistaron en el Canal 4. Ahí ella confesó, que efectivamente, ella era del género masculino. La sexualidad y las emociones son elementos fundamentales en nuestra realidad en esta dimensión. Por consiguiente, no son creencias, pero hemos creado un enorme sistema de creencias concernientes a estos dos elementos. Hemos distorsionado nuestro pensar y nuestra concepción, en referencia a la identificación de estos elementos de nuestra realidad. Usualmente pensamos que la sexualidad contiene una colección de emociones, orientaciones y direcciones, y esto no es así. Es como un combo dentro de nuestra realidad, un combo erróneo. Nuestro sistema de creencias se centra también en la orientación sexual y lo que debiera tener, qué sentimientos o qué cualidades son los adecuados. Todo esto ha creado muchos conflictos que hemos experimentado en nuestro entendimiento de las diferentes religiones, así como de los diferentes pensamientos y diferentes sistemas sociales. Hemos tratado de definir cuáles debieran ser los roles de la mujer, del hombre, y el de la persona que erróneamente llamamos homosexual. También hemos tratado de definir sus cualidades. La sexualidad influencia todas las áreas de nuestras vidas. Identificamos todas las áreas de nuestra realidad en términos de la sexualidad. Un elemento de la sexualidad es el género. Vamos a ser específicos, tenemos dos géneros en esta dimensión física, creamos la vegetación con dos géneros, igual que hemos creado nuestras criaturas con dos géneros. Nos creamos a nosotros mismos con dos géneros y estos géneros son masculino y femenino. Género es una función física y un tipo de cuerpo. No se debe extender más allá de esta definición. Nuestro sistema de creencias con relación a la sexualidad es tan amplio, que identificamos elementos femeninos y elementos masculinos. Izquierdo es masculino, derecho es femenino, la luna es femenina, el sol masculino. Incluso hacemos lo mismo con nuestras cualidades, por ejemplo, intelectual y racional lo identificamos como masculino, intuición y emocional como femenino. Casi toda la realidad la identificamos en el contexto de género. Más allá del género debemos entender que el otro elemento de nuestra sexualidad es la orientación. Podemos ver nuestra sexualidad como que tiene 5 elementos, 2 géneros y 3 orientaciones. Pero estos 5 elementos no siempre van a concordar con nuestros 5 sentidos. No podemos intercambiar género con orientación, tampoco orientación con género. Cuando decidimos entrar en esta dimensión física, escogemos un tipo de cuerpo, es decir, una función, un género, pero también escogemos una orientación, y esta orientación aplica para cualquiera de los dos géneros, y ninguna de estas 3 orientaciones domina o dirige a las otras. La orientación es nuestra percepción. Nuestras creencias influencian nuestra percepción y la desarrollan, pero nuestra dirección o intento es un ingrediente fundamental de nuestra percepción.
Con esto quiero aclarar que desde muy pequeños ya tenemos una dirección o un intento para nuestra vida, y luego nuestros padres nos inculcan sus creencias. Y es así como nuestro mecanismo de la percepción empieza a crear nuestra realidad en nuestra infancia. Y continúa así por el resto de nuestras vidas, tomando en cuenta las modificaciones que vamos haciendo a nuestras creencias. Es importante que entendamos que a través de la vida siempre estamos modificando nuestras creencias. El sistema de creencias es muy amplio, y hay creencias dentro de creencias. Es como una inmensa muñeca rusa, que como ustedes saben vienen varias muñecas dentro de una sola muñeca. En el quinto y sexto episodio les hablé del mecanismo de la percepción. Hoy deseo expandir esta información sobre la percepción, en el sentido de que no está limitada a nuestro proceso de pensar, ni a ver, ni tampoco está limitada al elemento de las emociones. La percepción no es una cosa, tampoco es nuestro cuerpo y mucho menos nuestro cerebro. Es ese elemento, que he llamado mecanismo y que crea nuestra realidad. Ahora bien, el elemento de la sexualidad y el elemento de las emociones son los que crean ese conocimiento físico y objetivo que tenemos de nuestra realidad. La sexualidad crea lo que podríamos llamar la solidez de nuestra realidad, el elemento físico, el movimiento de energía en nuestra realidad. Y nuestras emociones le dan el color, por decirlo así, a nuestra realidad. Un ejemplo, podríamos identificar a la sexualidad como el color azul, y a las emociones como a todas las variaciones del color azul. Identificarnos como humanos no nos ofrece mucha información de lo que somos o quiénes somos. Necesitamos identificar estas tres orientaciones con el elemento de la sexualidad. Por eso vamos a ofrecer un nombre para cada una de estas orientaciones: común, intermedia y suave. En cada una de ellas podemos escoger cualquiera de los géneros, masculino o femenino. Que como he dicho anteriormente, lo hacemos antes de nacer. Estas tres orientaciones es el requisito número 1 para nacer en esta realidad. Son las tres maneras de percibirnos a nosotros mismos y al mundo, es decir, cómo interactuar con los demás en este mundo. La orientación común es lo que podemos decir, una expresión externa, es decir, dirigida hacia afuera de nosotros, cómo interactuamos con el mundo, con nosotros mismos y con otras personas. Común, es como la palabra lo indica, la más común de las orientaciones. De ahí que le hemos dado ese nombre. La mayoría de los individuos en este mundo son de orientación común. Es decir, nos ofrecen una proyección externa. La orientación intermedia es una expresión hacia adentro, es decir, hacia lo interno, y se especializan en la creación de acciones. Estas personas crean interconexiones. Enfocan su atención en esos elementos de nuestra realidad que no vemos, como entendimiento, compasión, apoyo, manutención, etc. No se interesan en la creación de productos, incluso tener hijos. Es decir, su atención no se enfoca en la expresión física, muchos de ellos son los que conocemos como los monjes. Como se puede notar, son muy pocos los individuos de orientación intermedia. Los individuos de orientación suave son los interactuadores. Crean su realidad de una forma muy subjetiva, su enfoque es subjetivo, pero subsecuentemente es trasladado en forma objetiva. Son muy interactivos. Estas personas crean subjetivamente y permiten una traducción objetivamente, sin necesidad de crear una comunicación objetiva entre el objetivo y el subjetivo. Pueden que en su vida prefieran no estar en una relación romántica. Pueden ser emocionalmente expresivos y creativos en su expresión.
Como son muy interactivos, para ellos tiene mucha importancia que sus expresiones sean apreciadas y vistas por otros individuos. No son los que llamamos flores en la pared, es decir, no son tímidos o introvertidos. Ahora recuerde que podemos asociar estas tres orientaciones con cualquiera de los dos géneros. Esto es muy importante y no lo debemos de olvidar. Nuestras preferencias sexuales son opciones objetivas que tenemos. No se pueden asociar con género como tampoco se pueden asociar con orientación exclusivamente. Lamentablemente nosotros identificamos diferentes maneras de expresarnos, de acuerdo a nuestras preferencias sexuales, con género, y los definimos como orientación, y no lo son. Nuestro intento o propósito, que se asocia con nuestra familia de esencias, no es tampoco nuestra orientación. Lamentablemente tenemos muchos prejuicios en relación al género y a la orientación, situación que ha causado muchos conflictos a nivel global, como lo hizo la situación del SIDA. Las creencias al respecto son muy expansivas, y dentro de ellas hay muchos elementos que consideramos como inaceptables. Debemos de asimilar y permitirnos a nosotros mismos un mayor conocimiento acerca de lo que es la orientación, lo cual nos llevará a una aceptación de nosotros mismos, y una aceptación de todos los demás individuos en nuestro mundo. En cuanto nos demos cuenta objetivamente de quiénes somos, vamos a reducir nuestros prejuicios de esos elementos que no concuerdan con nuestras creencias. Nuestras interacciones sociales, nuestra psicología, así como ideas científicas también están influenciando estas erróneas creencias acerca de la orientación. Mucho de lo que creemos en la actualidad, ni siquiera lo identificamos como creencias. Y lo cierto es que la mayoría de nuestras verdades son solamente creencias. Estas tres orientaciones no son ni buenas, ni malas. Tampoco son correctas o erróneas, son simplemente orientaciones. Ahora, entienda que los individuos que eligen otro, también se mueven en la dirección de crear tremendos juicios dentro de sus sistemas de creencias también, y están creando separaciones objetivas. Por lo tanto, ningún individuo está expresando menos en su falta de aceptación en esta área, ya que los individuos, dentro de la orientación de otro, expresan mucha falta de aceptación también. La información que estoy ofreciendo es para que puedan comenzar a examinar lo que cada uno ha elegido, como su orientación particular. Permítete examinar esta orientación y comprender cuál es tu realidad dentro de tu orientación particular. A medida que te permitas esta exploración y este entendimiento, también te permitirás una mayor comprensión de las otras dos orientaciones, y esto te permitirá un mayor movimiento hacia la aceptación en estos sistemas de creencias. Recuerde que estos son sistemas de creencias. Hemos creado una forma masculina o una forma femenina, y esto no está en conjunción con la orientación. Están tan separados, por así decirlo, o tan diferentes entre sí, como el sentido del gusto es al sentido de la vista. Pero, a medida que nos permitamos entender estas diferencias, también podemos permitirnos una mayor aceptación. Una de las razones por las que este sistema de creencias, en particular, tiene tanta dificultad en la aceptación, es que no identificamos nuestras propias elecciones acerca de la orientación. No entendemos nuestras propias elecciones, y lo que hemos creado. Puede que no identifiques actualmente qué es lo que eres. ¿Qué es el hombre? Y no tienes respuesta. ¿Qué es la mujer? Y no tienes respuesta. ¿Qué es otro? No tienes ninguna definición. Como no podemos definirnos a nosotros mismos, no entendemos lo que hemos creado dentro de nuestra propia realidad.
¿Cómo podemos estar aceptando cualquier otra realidad, si no estamos aceptando nuestra propia realidad? Hay muchos elementos maravillosos, en esta dimensión particular, para ser explorados. Y este es el propósito de este cambio en la conciencia que estamos experimentando. Pero también hay muchos sistemas de creencias muy fuertes que pueden estar creando un gran trauma, debido a que no estamos observando y analizando estos sistemas de creencias. Todavía hay muchas personas que están comenzando a experimentar traumas. No estoy hablando de conflicto, confusión o angustia. Estoy expresando que las personas están empezando a experimentar traumas, debido a la falta de aceptación de esta tercera orientación. Ofrezco esta información para evitar el experimentar trauma. A medida que estas ondas en la conciencia aumentan y ganan impulso, su fuerza aumenta, y estarán golpeando las orillas de nuestras realidades, y esto estará creando trauma, si no estamos prestando atención. Veremos que muchos individuos que nos rodean estarán experimentando tremendos elementos dentro de sus vidas, mucho miedo, mucho trauma, mucho conflicto, y al dirigirnos a nosotros mismos, y conocernos, así como permitirnos la aceptación y la confianza en sí mismos, no solo estaremos eliminando este trauma, sino que proporcionaremos energía a otros individuos dentro de la conciencia, para disminuir el elemento de trauma en ellos. El tema de la orientación es muy amplio, consecuentemente, estaremos publicando otro vídeo posiblemente en 1 o 2 meses. Les recuerdo suscribirse a este canal, y desde luego le pedimos que comparta el mismo con familiares y amistades.